corito no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento, dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Bao Media Group. Podcast. Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM. Un corito no tan sano. Estamos en La Yola Borracha. Hoy conversamos con la escritora dominicana Aurora Arias. Aurora Arias, nacida en Santo Domingo, es una poeta, escritora, académica, astróloga dominicana, que ha publicado varios libros, entre ellos Vivienda de Pájaro, un poemario en 1986 con el que Aurora se estrena, digamos, en la literatura dominicana, y luego Piano Lila, otro poemario en 1994. A partir de 1994, precisamente, comienza su incursión en la narrativa con Invis Paradise, un cuento que resulta ganador en el concurso dominicano de cuentos de Casa de Teatro. Y ese título será el título luego de tu primera colección de narrativa, Invis Paradise, que se publica en 1998. Bienvenida a La Yola Borracha, Aurora Arias. Gracias. Me encanta la Yola Borracha. Sí. Sí. Aurora Arias, según algunos críticos dominicanos, como por ejemplo Miguel de Mena, se ha interesado por los accesos dominicanos a la cultura pop, de ahí su interés por la simbología, por donde se mueve, y constituye su cuento Invis Paradise para este crítico una de las claves para entender las propuestas cotidianas de la modernidad dominicana. A mí me gustaría empezar precisamente por los inicios de Aurora Arias, sobre todo como narradora. ¿En qué momento comienzan a surgir tus primeros textos? ¿Cómo se da esa conformación de tu primer libro, Invis Paradise? Bueno, ese libro, los cuentos de ese libro, sobre todo el que le da título al libro, fue una de esas historias que te persiguen a través del tiempo. Y finalmente, yo que había publicado poesía y que se supone que debía seguir como en esa trayectoria, sentí la necesidad como de abrirme a otro género, de experimentar, de darle cabida a esa historia que tanto como que andaba así vagando en mi mente. Y finalmente, mientras trabajaba en el Centro de Información para la Acción Femenina CIPAF en los 90, yo trabajaba en el Departamento de Comunicación y vacié el cuento. Digo vacié porque ya estaba el germen estaba ya tan listo en mi mente que fue como cuestión de sentarme a hacerlo. Con la mala suerte de que esa tarde se fue la luz y entonces en aquellos tiempos las computadoras no tenían como ahora, sino que eso hizo así, ¡pah! Y tuve que rehacerlo al día siguiente. Y al día siguiente me salió mejor que la vez anterior. Por ahí siguió y entonces seguí escribiendo
los otros cuentos que conforman el libro. Es una historia, la que le da título al cuento, basada en situaciones reales, pero literaturizada, que eso es lo que la literatura hace finalmente, darle como una forma. Darle forma al mundo y a las experiencias, ¿verdad? Cierta lírica. Sí. Una de las, claro, es una de las funciones fundamentales de la literatura, ¿verdad? La literatura es sobre todo una manera de darle forma precisamente a las experiencias vitales. Tu primer libro está repleto de personajes muy vitalistas que viven en una época muy álgida, muy vibrante, podríamos decir. ¿Son personajes que te rodeaban de alguna manera a ti? Sí. Sí, cuéntanos un poco de eso. Bueno, el libro se llama Invis Paradise. Es un título que yo se lo debo, estoy en deuda con Duluth, con José Duluth, ese músico que yo admiro mucho y que en aquella época éramos amigos. Él frecuentaba en un apartamentico en el barrio Invis, donde yo vivía, y forma parte de esa experiencia. En aquel entonces yo tenía apenas 22 años, éramos un grupo donde estaba Luis Terror Díaz, bueno, y otras personas que quizás no sé si quieran que yo mencione, pero me inspiraron para producir esos personajes. Y entonces era, como tú dices, era una época efervescente, llena estaba Balaguer todavía en el poder, sí, pero ya en las postrimerías, tú sabes. Sí. ¿Cómo te vinculas tú con ese grupo, con esa, digamos, con ese movimiento que había en la sociedad dominicana o en los artistas dominicanos, más bien alternativos de ese momento? Sí. Porque la mayoría de esos que mencionas, por ejemplo, no eran artistas oficiales, o no eran escritores o músicos, de alguna manera establecidos, ¿no? O respetados por el establishment. Yo me vinculo porque esa es la onda que a mí me atrae. Yo prefiero eso que las pomposidades de los grandes intelectos, y me gusta esa gente creativa que rompe con lo establecido, que busca nuevas formas, que se atreven en un país donde todavía el trujillismo tiene sus raíces ahí. Está ahí. Claro. Está ahí. Claro, totalmente. Sí, existe una y su continuidad, policía además, en el gobierno balaguerista. Sí. Y en la figura de Balaguer. Sí. Tú creciste en esos años, ¿verdad? Bueno, mi primera juventud. Sí. Estoy en la tercera. ¿Cómo viviste, cómo vivió Aurora Arias, o cómo recuerdas tú esa época? La época del régimen balaguerista. Sí, la época en la que redactas tus primeros textos. ¿Cómo, digamos, cuál era, si yo te pidiera que nos describieras de alguna manera una fotografía, ¿no?, de esa época, ¿cómo tú lo harías? ¿Cómo? Año 94, año 95, 96. Sí, también los 80, porque tú sabes que es un encadenamiento que va como... Sí. Era una época que ya se había perdido en gran medida ese miedo a, como pasaba en los 70, que yo era una niña, ese miedo como a hacer, a salirse del cajón. Y entonces, por ejemplo, habían artistas como Belkis Ramírez, una cantidad de mujeres pintando. Y hago énfasis en lo de las mujeres porque eso significó una ruptura. Estaban las chicas del campo, por otro lado, que también era una referencia para las mujeres más jóvenes. Ver un grupo de mujeres en una orquesta, con todo lo que eso implica, porque se supone que deberían de estar en su casa de noche cuidando a los niños, pero esas mujeres
tenían atendiendo a sus maridos. el itinerario de las chicas del CAN. Entonces, por otro lado, casa de teatro, que era como una cantera donde yo me sentí bastante recibida. Precisamente a este concurso y a esta institución, a Casa de Teatro, envías tu cuento. Yo no sé si es tu primer cuento, tú nos dirás, envías Invis Paradise. ¿Cómo se da ese proceso? ¿Qué significó para ti en ese momento enviar ese cuento a ese concurso, ganar, resultar premiada en ese concurso y luego ya Invis Paradise de alguna manera supongo que vertebra, ¿verdad?, lo que es tu libro, tu primer libro? Bueno, oficialmente es mi primer libro, pero tú sabes que uno empieza desde niña imitando los cuentos de hadas, imitando aquello ahí. O sea, no una cosa como que un buen día se te ocurrió y ya. Claro. Es todo un proceso de lecturas, de escrituras. Pero para contestar eso de ese libro, ese cuento, yo lo envié a Casa de Teatro como una manera de desafiarme a mí misma. Porque, y totalmente, de verdad, yo no pensé que iba a ganar. Pero lo hice porque yo pertenecía a una tertulia donde la mayoría eran hombres. Y siempre decían, pero traigan sus cuentos y léanlo. Pero a la hora de la verdad, cuando yo lo llevé, que estaban esos hombres ahí, uno cogió el teléfono y se puso a hablar mientras yo leía, el otro agarró un periódico de eso de antes que te tapaban la cara, otro se puso a sacar fotocopias mientras yo leía. Y yo pensaba dentro de mí, ok. Después no dijeron nada, no hicieron ningún comentario. Y yo salí de ahí como, lo voy a mandar, sobre todo porque ellos participaban mucho. Sí. Y entonces y además yo era un concurso o es un concurso de referencia en esa época. Sí, definitivamente. Y lo envié y, oh, sorpresa, yo me acuerdo que me estaba comiendo unos limoncillos en Casa de Teatro cuando dijeron mi nombre. Y fue como, wow. Entonces, esos colegas en esa versión de ese año ganaron mención. Uh-huh. Y yo gané segundo lugar y Pedro Pérez primer lugar. Fue como un empujón para mí. Sí. Sí. Realmente los concursos son un estímulo, sobre todo cuando tú eres muy joven. Uh-huh. Porque tú sabes que esto de escribir está lleno de dudas, de incertidumbres, de ¿para qué yo hago esto? Claro. La familia generalmente está esperando como, y entonces, o sea, ¿cuál es el resultado de esto? Claro. La ganancia neta de... Lo mercantilista, ¿no? Pero entonces no hay sentido mercantil en la literatura, no hay... No, tú puedes ponerte a vender plátanos y vas a obtener... mucho más dinero. Sí. Que escribiendo. Sin embargo, continúas escribiendo, publicas luego, 2 años después, una nueva colección de relatos, Fin de Mundo, en el año 2000, y en el 2007 sale Emoticons. Es decir, que tu carrera realmente se establece a partir de ese primer libro, ¿no? Sí, como narradora, sí. Como narradora. Sí. Sí. ¿Cómo era el ambiente, digamos, literario, a pesar de esas reticencias que había en el ambiente, sobre todo de los hombres, ¿no?, hacia la literatura tal vez escrita por mujeres o hacia la literatura escrita por los más jóvenes también? ¿Cómo tú describirías el ambiente no? Porque hoy en día, bueno, ya yo creo que las cosas han cambiado bastante, ¿no? Finales de los años 90. Sin embargo, el concurso de Casa de Teatro y tu literatura como tal, digamos, te situó en un momento como un referente para muchos otros escritores y escritoras jóvenes.
¿Cómo era el ambiente literario de aquella época? ¿Tú asististe o asistías en algún momento a algún taller literario? ¿Cómo es tu formación? No, yo nunca asistí como miembro de un taller literario. Fui al César Vallejo en una ocasión como invitada, pero sí formé parte del segundo círculo de mujeres poetas. Tú sabes que Chiqui Vicioso fundó el primer círculo. Sí. Y luego entonces, junto con Mateo Morrison y con el apoyo de Chiqui y yo recuerdo, fue una época muy importante porque la casa de Chiqui se convirtió como un espacio donde tú te sentías como a confianza, donde tú sentías que eras bien recibido, donde tú sentías que lo que tú estabas haciendo tenía realmente un valor hacia lo externo y que había gente que te podían apoyar. Estábamos Ilón Canasi Perdomo, Marianela Medrano, Irene Santos, Nelly Ciprián, y fue muy importante para mí porque hacíamos, igual que las chicas del CAN, teníamos un itinerario donde íbamos a los ayuntamientos de los pueblos, nos recibía la gente, hacíamos esos recitales y de paso había una vida extraliteraria a consecuencia de eso, que siempre la hay, donde se forjó una amistad con esas mujeres. A través de eso yo pude conocer a Aida Cartagena Portalatín. ¿Conoces a Aida ahí en esa...? Sí, sí. Que por cierto tengo una anécdota porque en un recital que hicimos en Casa de Teatro, Mateo la invitó y cuando ella llegó la estábamos esperando para saludarla y ella se quedó mirándonos y después miró a Mateo y dijo, pero son poetas. Algo que al principio, cuando tú eres muy joven, como que se asusta, pero que con el tiempo y la madurez yo he comprendido la importancia de la pregunta. Sí. Y de esa actitud, ¿no? De ella. Sí. Tú sabes que en la tradición norteamericana existe, digamos, la literatura, ¿verdad? Como, digamos, está un poco más desvinculada del aspecto romántico. La vocación no se romantiza tanto como tal vez se romantiza mucho más en América Latina. Y allí tienen desde los años 50, por ejemplo, muchas universidades tienen talleres y se entiende la literatura como un oficio que se puede aprender y que se enseña, y los grandes maestros, por ejemplo, del cuento norteamericano, se forjan, estudian, ¿no? en estas maestrías en escritura creativa. Y en América Latina, lo que tenemos es algunos talleres, por ejemplo, que abren algunos maestros, pero en nuestro país, tú mencionaste el César Vallejo, sin embargo, no tenemos esa tradición, ¿no? Y figuras, por ejemplo, como esta, como Aida Cartagena Portalatín, o otras figuras de la literatura dominicana, en ningún momento abren un espacio de creación que permita la formación de los jóvenes escritores en su oficio y que permita tal vez de alguna manera la transmisión de conocimiento. Y yo creo que, bueno, esa actitud habla muy bien de eso, ¿verdad? De cómo se ven a sí mismos y cómo se ven en relación con el medio literario los grandes nombres o los grandes escritores dominicanos. Pero tú dices pero son poetas. Pero son poetas, exacto. Es decir... pero abre una interrogante muy interesante. Claro, totalmente. Sí. Pero también me lleva a mí a cuestionarme cómo es esa, digamos, la visión que se tiene del oficio, ¿verdad? Y del lugar que tiene el intelectual o el escritor de oficio en su sociedad, pero sobre todo en su medio literario, ¿no? En otros países de América Latina,
existe perfectamente la tradición. Los escritores abren talleres literarios, ¿no? No sé, Abelardo Castillo en Argentina, por ejemplo, está muy bien establecido esto de que los escritores abren talleres literarios a veces en su casa, a veces en algún centro cultural o en alguna institución. Sí, y abren sus espacios y su poética, ¿no? Sí. A escritores jóvenes. Sin embargo, en República Dominicana lo que vemos es muchos escritores muy aislados, donde cada cual desarrolla su obra, sea poética o sea narrativa. Eso ha ido cambiando, me parece. Sí, ha ido cambiando, Poco a pero poco. está todavía muy arraigada esa tradición. Es decir, no hay mucha vinculación, no hay un tejido Sí. entre esos escritores. ¿Qué sucede ahí a partir de ese momento en que tú conoces a Aida Cartagena Portalatín? Bueno, sucedieron muchas cosas. Mira, si bien es cierto, aquí hay como una policía que yo recuerdo que cuando yo comencé con la narrativa, alguien me dijo, supuestamente con la mejor de las intenciones, ay, no, si tú comenzaste como poeta, tienes que mantenerte de esa... Pero es que tú no puedes estar estableciéndole a la creatividad Límites. cortapisas Claro. y cárceles y que tú si eres esto no puedes hacer aquello. No. Sí. Porque que entonces caemos casi como un fascismo. Sí. Aquí está muy arraigada todavía en la República Dominicana esa tradición y esa... por ejemplo, aquí todavía hay gente que continúa repitiendo frases como este es un país de poetas. Y a mí siempre me ha resultado muy extraño porque, bueno, sí, si bien es cierto que la República Dominicana tiene una tradición que tiene grandes nombres en la Sí. poesía, ¿no? También es cierto que la literatura no se circunscribe a un género y que una literatura que se pretenda, ¿verdad?, amplia y que pretenda trascender las fronteras del país, pues no puede limitarse precisamente a un género único. No. Es decir, los escritores, los novelistas, por ejemplo, los cuentistas, que en la última época son los que más han destacado, están ahí, han hecho una obra, es una obra que merece la pena, o no la pena, sino que merece ser tomada en cuenta, que merece ser leída, y sin embargo continúa esa tradición de este es un país de poetas. Tú publicas 2 poemas, te das a conocer como poeta en ese interregno entre 1986 y 87. Hay algunos... Tú dices 2 libros. Vivienda de pájaros, sí, y Piano Lila, hasta Invis Paradise. Entonces, tú te das a conocer como poeta. Y yo quería preguntarte precisamente eso que tú dices, esa transición entre la Aurora poeta y la Aurora narradora. Y luego ya te quedas como narrador, o por lo menos escribes ahí 3 libros muy significativos en tu producción. Bueno, yo sentí que necesitaba mayor espacio y otro formato donde yo pudiera salirme incluso de mí misma y poder recrear. Y eso, la narrativa era lo que me lo facilitaba, más que la poesía. Yo siempre he sido como muy callejera y andariega, porque en la calle es que tú puedes como entrar en contacto con la realidad que te circunda. Nunca me ha gustado como andar en un jipetón y pasar por el Parquecito Duarte como que yo formo parte de otra realidad o de una élite especial. Sí. El Parquecito Duarte, o sea. Entonces, ese lugar casi mítico en tu literatura. Sí, es que es tan rico como en diferentes visiones Sí. y es como además un espacio de libertad también. Dentro de... Y mucha gente lo rechaza, muchos escritores rechazan que ni siquiera quiere que lo vean por ahí. Tú sabes, entonces se pierden de mucho, ¿eh?
Trabajas entre 1989 y 1996 en el Centro de Investigación para la Acción Femenina. Me gustaría que hablaras un poco sobre esa época, sobre qué tipo de trabajos hacías ahí, qué era este Centro de Investigación para la Acción Femenina. Yo entré ahí gracias a la literatura. De hecho, en mi vida las mejores cosas han pasado gracias a la literatura. Porque se había organizado un homenaje a Gabriela Mistral y entonces hicimos un recital en la Biblioteca Nacional, o mejor dicho, yo fui invitada a ese recital por Magali Pineda y las demás mujeres del CIPAF. En aquel momento yo tenía 3 meses de embarazo y Magali se acercó a mí después de mi lectura y me dijo, mira, yo te necesito en CIPAF. Tú puedes ir para que hablemos. Y nada, entré a CIPAF sin estar buscándolo. Pero para mí CIPAF fue como una escuela, una universidad. Un lugar donde yo aprendí, o sea, ahí había un centro de documentación, uno de los más amplios del Caribe sobre el tema de la mujer, el contacto con otras mujeres trabajando el tema de la mujer, volvemos a lo mismo, haciendo camino, porque ser feminista en aquel momento, bueno, todavía ser feminista es como visto como, ahora nos dicen, ¿cómo es? Feminazis. Sí, terminó súper despectivo. Sí, y recuerdo, por ejemplo, el tema de la violencia, que se trabajaba mucho en CIPAF y que se hacían grandes campañas para el 25 de noviembre. En los periódicos se burlaban. Todavía estaba aquello de muy arraigado del crimen pasional, de ese hombre celoso, como una manera de justificar. Sí, claro. Y todo eso yo lo viví ahí y eso me hizo crecer mucho, de muchas maneras. Yo entré ahí un poco loba y un poco todavía idealista. Joven, muy joven. Del mundo mejor que íbamos a hacer. Y uno ahí sufre sus decepciones, pero también crece. ¿Cómo es la vida? Claro. Y sí, o sea, CIPAF fue fundamental para mí. Eso fue como mejor que la universidad. Fue un aprendizaje, fue una escuela para ti sobre la situación de la mujer, no solamente en República Dominicana, sino la situación de la mujer en el contexto de la vida actual, ¿no? De hecho, debería describirse la historia del CIPAF. Todo lo que ahí se daba, venían feministas de Latinoamérica, de España, muy enriquecedor. Era muy fértil, había un diálogo con otras. Sí, se trabajaba con las mujeres de los barrios, con las mujeres campesinas, con sus defectos y como todo, pero fue fundamental para mí. Realmente. Esa vivencia ahí, de alguna manera, ¿tú crees que se refleja luego en el abordaje de la situación de la mujer y además de personajes femeninos en tu literatura? Claro que sí. Lo que yo no creo es como escritora ponerme como muy panfletaria y esa onda de un poco maniqueísta, de que... La victimización. Sí, y no, o sea, por Dios, somos seres de carne y hueso y a mí me gusta mucho indagar como la naturaleza humana. Ahí, por ejemplo, en Invis Paradise hay un cuento que se llama Lakers versus Bulls, donde tú lo leíste. Claro. Bueno, yo trato eso, todo eso que se daba como sin poner como que la mujer es la buena, el hombre el malo, etcétera. Sí, la violencia está ahí.
palpable, ¿no? Sí. Pero no digamos desde una perspectiva únicamente feminista, sino que tú realmente asumes una postura, digamos, de una escritora, ¿no? Pero claro, hay de alguna manera un compromiso con la mujer. Sí, eso sale por ley natural. De manera o sea, natural. No me gusta forzarlo. Luego, en tu segunda colección de relatos, después de Invis Paradise, se publica en Puerto Rico. Sí. Esta colección Emoticon sale en Argentina. Es decir, tu literatura a partir de ahí sale de la isla, ¿no? Cruza el canal de la Mona. Cruza el canal de la Mona. Y ya Aurora Arias comienza a ser un nombre reiterativo en antologías, en estudios de diversas universidades del mundo. Uno se puede encontrar con estudios sobre tu obra en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos y en muchas universidades europeas también. ¿Por qué tú crees que se da esa, digamos, esa recepción crítica no sucede en tu país, sino precisamente fuera de República Dominicana es donde más estudios y más abordajes críticos a tu obra se encuentran? Yo creo que había como un hambre de conocer una literatura hecha en República Dominicana por una dominicana que contara cosas que quizás no se habían tratado, por lo menos no se habían tratado de la manera en que yo he tratado de hacerlo. No estoy diciendo con eso como que fui la única ni la primera, pero te lo digo porque las veces que he estado en clases de literatura en Puerto Rico, hay esa curiosidad o me expresan que conocieron más, que supieron más de la cultura dominicana, por ejemplo, la cultura underground, Sí. más allá de lo típico de Trujillo y de otros temas. Sí, tu literatura digamos, tiene la particularidad de enfocarse mucho en el individuo. Hay una preocupación por los problemas del individuo en la ciudad, sobre todo, ¿no? En el ámbito urbano. Y de alguna manera deja de lado lo que había sido hasta ese momento la preocupación mayor de la literatura dominicana, que era el tema de Trujillo y el tema de las repercusiones y las consecuencias de la dictadura en la sociedad dominicana, vista más que nada como un cuerpo social. La literatura de los años 90 comienza a hablar más del individuo. ¿Dónde enfocas tú, sobre todo, temáticamente, tus primeros cuentos? A mí me interesaba mucho el impacto de la ciudad sobre el citadino dominicano. ¿Por qué? Porque esta es una ciudad que, bueno, en aquel momento era una ciudad menos hostil que ahora, pero que de alguna manera todavía conservaba algo como de aldea, pero también tenía esa cosa ya de urbe, De metrópolis. Bueno. Le dicen así. Y de hecho, en Invis Paradise también hay algunos cuentos en emoticons donde yo hablo de ciudad con mayúscula. Uh-huh. Y eso viene también de la época de los poetas de los 80, que a veces hablaban de Santo Domingo como si Santo Domingo realmente fuera una gran ciudad, pero era una ciudad todavía que se caminaba a pie, sin problema. Yo recuerdo que yo bajaba de ahí, de la Plaza España, a coger un carrito público en la Independencia a la 1 y las 2 de la mañana, como si nada, silbando por la calle sin pensar en atracadores, sin pensar en... Había sí
cierta represión, no, cierta no, había represión policial. Sí. Porque yo recuerdo que si tú tenías el pelo muy afro, ya te estigmatizaban como que tú... Claro. o una pajonúa. Sí, Macuteo comienza diciendo, en estos tiempos no hace uno más que salir a la calle y viene un policía y te para. Cosas de ciudad. La represión policial todavía está muy vigente, por lo menos en esta colección, sobre todo en Invis Paradise, y en todos los relatos, pero también hay yo no sé si tú lo ves así, hay un aire de opresión en estos habitantes de estos edificios, de estos multifamiliares de la época de Balaguer, que, sí, viven ahora en estos multifamiliares, que tal vez le den, no sé, la sensación o la idea de modernidad o de desarrollo, y sin embargo continúa ese aire como opresivo que todavía... Sí, y no solamente opresivo de muchas maneras, no solamente desde el punto de vista policial. No. Es opresivo también porque... Ok, estamos con este condominio, como tú dices, moderno y todo, pero no hay agua, hay muchos apagones, tú tienes que bajar a una llave, yo me acuerdo con unos cambumbos para llenarlos de agua, y todo eso va drenando energía en la población. Por eso también aquí hay tantos poetas, porque para tú sentarte a escribir una novela, tú no puedes vivir en un estado de una sobrevivencia donde te falte lo básico. Es difícil, es difícil. Y a los gobiernos, yo tengo la sensación de que les conviene mantener a gente que no lee, a personas que a veces que pasan por la universidad pero son semianalfabetos o analfabetos ilustrados. El Estado coopera con eso. Claro. Porque es más fácil mantener a la gente así, sin cuestionarse, sin criterios. A mí de Invis Paradise, por ejemplo, en particular, me llama sobre todo la atención el hecho de que esa opresión no se verifica únicamente en, como tú bien dices, en el asunto policial, ni en la persecución política per se, sino más que nada digamos, en unos rasgos que parecen estar muy interiorizados en la sociedad dominicana. Exacto. De persecución de la diferencia. Exactamente. Lo diferente es castigado, lo diferente es denunciado, y lo diferente va desde el vestir, el pelo, cómo lo llevas, hasta los comportamientos y la visión que se tiene del mundo, ¿verdad? En ese momento, de frente con los valores vigentes en la sociedad en ese momento. Sí, así es. Sin embargo, los personajes de Invis Paradise se rebelan. Sí. El espíritu de rebeldía en esa juventud contra todo eso. ¿Cómo tú lo ves eso? Sí, o sea, tú lo has descrito muy bien. Surge este grupo que no se conforma con simplemente seguir como esa línea de conservadurismo, que grupos que van al Gagá, exacto, que asisten a una fiesta de palos, exacto, y que con ese material, porque no era solamente, con ese material crean su propio arte. Que se apropian de la noche. Sí. Que parece ser de alguna manera como el espacio de sí, porque la noche propicia. Precisamente. Y eso todavía existe así. Sí, por supuesto, pero particularmente en nuestro país, en esos años en los que, bueno, el balaguerato está a sus anchas, ¿verdad?
lo que dice ya tu un libro poco es que... debilitado, en cierto modo. Sí, está debilitado, pero donde está y donde a mí me parece muy interesante que tu libro precisamente mete el dedo en la llaga es en el cuerpo social. Ya no es solamente que hay una persecución directa, como tal vez había en la dictadura Sí, o en los 12 sangrienta. años, sangrienta, sino que esos valores que vienen de esa política represiva Ujú. se han asentado en la sociedad y en la mentalidad de la gente Y se perpetúa. y se perpetúan, ¿no? Tu literatura en ese sentido podríamos decir que es una literatura política, o por lo menos que está orientada contra el poder. Sí, sí. Eso viene, yo pienso, del hecho de que como mi papá era periodista en esa época del régimen y todo eso, Ujú. y por ejemplo, yo recuerdo que él era medio paranoico y trabajar en periódico lo puso peor en ese momento. Él llamaba a las 2 de la tarde y le decía a mi mamá: Ana, recoge a los muchachos, que hay un lío en el liceo, no sé qué, de Montecristi. Pero nosotros estábamos en Santo Domingo, o sea. y Todavía estaba la paranoia de la época, ¿verdad? sí, eso La queda en los preocupación huesos. por ejemplo, del salir, de que si los muchachos están en la calle, que dónde están, ¿no? La ciudad se percibía todavía como un entorno peligroso. Sí, sí. Y por ejemplo, mi hermano, que en ese momento era adolescente, Ujú. por ser varón y ser joven, eso era ya un problema. Sí, Aún cuando nosotros no vivíamos ni en Gualey ni en Capotillo, sí. pero eso estaba ahí latente. ¿Qué tú haces a las 10 de la noche en el medio? Porque se le dio un poder a los ingobernables, como le llamaba Balaguer. Sí. Se le dio un poder a la policía que no era de servicio a la comunidad y a la gente, Sino de represión. sino ¿no? de represión. Y sin embargo, tus cuentos, y yo creo que sobre todo esta primera colección o estos primeros cuentos, se nutren mucho de la oralidad. La oralidad va a ser fundamental en estos cuentos, porque no es solamente los personajes en la ciudad, sino que también los personajes, cómo hablan en la ciudad. Sí. A ti particularmente parece obsesionarte un poco esto, ¿no? Te obsesiona, No, te es- interesa me mucho interesa, cómo habla la gente. me interesa. Es que no puedo ignorarlo. No puedo, porque yo me crié además en una casa donde había una muchacha del servicio doméstico que se sentaba con nosotros de noche a hacer cuentos. Y esa es una que venía de Barahona hablaba de una manera, la otra que venía del Cibao de otra. Y siempre yo fui una niña como muy observadora, calladita, y entonces yo absorbí mucho de eso y me parecía fascinante. Y desarrollaste ahí un oído, ¿verdad? Sí, un muy oído. particular para Sí. atender todas esas particularidades Casi de la como hacen los lengua. músicos, como Exacto. que sí, un oído, porque tiene una cadencia, tiene una musicalidad, unos tonos, una entonación. Sí. Y además, en esa época yo me crié en Villajuana, y yo me acuerdo que había una muchacha que trabajaba en mi casa, que cuando mi abuela y mi mamá estaban metidas en el televisor viendo telenovelas mexicanas, ella decía: me voy a llevar a la niña a dar un paseo. Y me llevaba por la María Monté, por allá arriba, se juntaba con un guardia, y una cosa medio peligrosa. Pero nunca me pasó nada. Pero te descubrió todo ese mundo, ¿verdad? Sí, más allá de las 4 paredes de la casa.
esas bachatas de aquellos tiempos. 3 rosas cariñosas que me dicen, yo me acuerdo de eso, Radio Guarachita. Mira, realmente yo me alegro muchísimo de haber nacido en este país y de haberme desarrollado la mayor parte de mi vida como escritora aquí. Sí. Porque aquí hay tanto que ver, tanto que observar, tanto que recrear. Es una cantera de... Sí. Es increíble eso. Mira, yo quisiera, ahora que tú dices eso de que te alegras aquí, mencionar el tema, digamos, insoslayable o típico del tema de la diáspora. La palabra que a mí no me gusta, yo sé que a ti tampoco. ¿Y cómo tú lo sabes? A ninguno nos gusta. Diáspora, es como un estornudo. Que el estornudo expulsa. Es horrible lo de diáspora, ¿no? Hay un libro de Andrés Telemateo sobre Enrique Sureño, que se llama Pedro Enrique Sureña, Errancia y Creación. A mí me gusta más el tema, la palabra de la errancia y la visión del escritor dominicano como errante, porque, bueno, sí, si Enrique Sureña es nuestra mayor figura intelectual, y tuvo ciertamente toda una errancia, ¿no? Enrique Sureña pasa por Cuba, pasa por México, por Estados Argentina. Unidos, por España, Argentina, y con él, a partir de él también, muchos escritores dominicanos parecen estar destinados también a irse de la isla. ¿Tú en qué año? ¿Por qué tú dices parecen estar destinados? Sí, porque es una constante que parece, no parece, se repite en Santo Domingo, ¿no? Nuestros escritores de alguna manera tienen que salir o tienen que participar de otras de cuestiones de migración, ¿no? Tienen que migrar o por lo menos tienen que salir de la isla. Tu caso es emblemático, pero no es distinto al de muchos otros escritores que una vez que salen de la isla es que obtienen el reconocimiento que su literatura merece, ¿no? Ahorita te lo decía, es decir, la mayoría de los acercamientos críticos a tu obra vienen de académicos latinoamericanos, académicos europeos y académicos norteamericanos. Sí. Pero esto también es una constante en muchos otros escritores, incluso en escritores de tu generación o de la generación siguiente. Cuando tú investigas, por ejemplo, sobre una escritora como Rita Indiana Hernández, la mayoría también de los accesos críticos vienen de escritores norteamericanos, de escritores de Puerto Rico, de escritores de América Latina, y nuestros escritores, por lo general, o no publican aquí o publican un primer libro, como es tu caso, y luego ya publican fuera y son estudiados fuera y son leídos fuera. ¿Tú no te identificas como perteneciente a la diáspora dominicana? Diasporosa. Sí. Yo salí ya aquí cuarentona y es más fácil si tú sales como 18añera o 20añera y parte de tu formación, por ejemplo, universitaria o escolar o lo que sea, se da ya. Eso pero imagínate, yo, lo primero es que a mí nunca me pasó por la mente salir de aquí, ni remotamente. Sí. No, yo recuerdo Nunca que... estuvo en tu agenda. No, a principios de los 2000, en un reportaje que hizo Camilo en el suplemento Pasiones del siglo, sí. Camilo Venegas, sí. Nos hizo un reportaje a varias escritoras que organizamos un recital en Cuesta, en la librería Cuesta, y se habló de eso, como de la diáspora, un tema que siempre está, y yo no sé por qué, yo dije que ya cuando
la isla desapareciera, yo iba a estar en un peñasco ahí, y porque yo no quería irme de este país. Pero una cosa dice uno y otro, claro. la vida. Por eso cuando tú dices, parecen destinados, Sí. no sé si es cosa del destino, pero la vida me lanzó por ahí. ¿En qué año te vas? En el 2008. En el 2008. ¿Te vas a qué parte de Estados Unidos? Te vas a Estados Unidos, ¿no? Sí. Te vas a Michigan, ¿no? Sí. Recuerdo que el avión no hizo ese contacto que se hace con, ¿cómo se llama eso? Que es un pasillo y así tú no estás a la intemperie. Y era febrero, entonces aterrizó ahí en la misma pista y uno tenía que bajar. Y cuando yo iba con O sea, lo que bajaste en la nosotros pista, no decimos por de que un abriguito, Ujú. que no es abrigo nada. Un abriguito, así cuando ese frío polar me hizo así, ¡pah! Fue como, oh, wow, qué recibimiento. Wow. Totalmente clima, todo diferente. Yo vivo en un lugar donde la única persona negra soy yo. ¿Qué ha Y significado para ti eso? Digamos, venir de un Santo Domingo donde tú Sí. ya te habías abierto camino en la literatura, habías trabajado en un centro de acción femenina, te habías vinculado a un medio social y de repente te ves viviendo en un estado tan particularmente fuerte, el tema del clima, ¿no? Como Michigan, sí, sí. que no es ni siquiera New York. Mira, yo creo que en la vida yo tomé esa decisión, nadie me puso una pistola en la espalda, Ujú. ya yo era una mujer madura y en la vida hay ventajas, desventajas, donde quiera que tú caigas. Tú no vas a encontrar el lugar perfecto, Claro. que debe ser bien aburrido, el lugar perfecto. Entonces, ¿qué yo hice con eso? Bueno, con esa condición del clima que hace que tú te metas como en un lugar Un caparazón. que te lleva hacia adentro inevitablemente. Porque cuando yo vivía aquí, yo decidía, bueno, este sábado me la voy a pasar escribiendo. Y apenas estaba sentada con su ¡tin, tin! ¡Bruja! ¡Sal! Sabemos que estás ahí. Era así. Y me Los tocaba amigos. la ventana, muchas interrupciones. También como esa sensación de que para ser escritora casi tú tenías como que esconderte para ponerte a escribir, porque no basta con decir soy escritora. Ya, eso no tiene sentido. Soy escritora porque escribí 3 poemas un día y dentro de 50 años escribí 2 más. Es un aprendizaje, es un camino difícil. Y digamos, ese viaje o ese traslado te facilita o te... El cambio ¿Qué de situación, país. sí, se da en ese momento en cuanto a tu oficio, precisamente? Bueno, se da la situación de que, como te digo, encontré paz. Encontré un espacio donde desarrollarme. Me sorprendí que allá cuando se sabía que yo era escritora, era como, wow, casi Te saludaban. y ¿no? había un interés, ¿y de qué? Y esto y lo otro, y de qué se trata, y como un respeto Ujú. a tu oficio. ¿Tú no lo sentías aquí así? No. Ya. No, no de esa manera, realmente. Mira, yo no quisiera que termináramos la entrevista sin que habláramos de algo que habíamos hablado previamente un poco, que era del proceso creativo. Oh, sí, me encanta ese tema. Sí. Y bueno, no tanto, sé que estás escribiendo
otros textos ahora mismo, pero quisiera que hablaras un poco de, digamos, de lo anterior, de esos textos. ¿Cómo fue, para ya luego hablar de la escritura de la novela y de cómo ha cambiado ahora, ¿verdad?, el proceso de estos textos? ¿De dónde nacen? Bueno, In Miss Paradise yo lo escribí mientras trabajaba en CIPAF, robándole, Tiempo. y perdón Magali Pineda, donde quiera que estés, y Sagrada Bujosa, que era mi jefa directa, robándole tiempo. Yo lo que hacía era, entrábamos a las 9 y yo llegaba a las 7. Yo tenía un cómplice que era el mayordomo, Félix, que me abría la puerta, me brindaba café, hasta me hacía locro de arenque. Cuando yo me quedaba después de las 5 escribiendo. Sí. Y entonces así fue que yo logré, porque yo tenía 3 hijas, o tengo 3 hijas, pero en ese entonces estaba muy pequeña y en la casa no había como condiciones. Sí. Entonces, fue así, robándole tiempo porque esa pulsión de escribir esos cuentos sin saber ni siquiera si lo iba a publicar, es una cosa irreprimible, que si no como que hasta te pone de mal humor. Sí. Si no lo hace, es como un vicio. Es como un vicio. Era Que un tú eres vicio para capaz ti en de ese cualquier momento. cosa. Llegabas más temprano y aprovechabas esas horas para... Sí, de para- 7 a de 9. 7 a 9. Después cuando ya llegaba todo el mundo, yo cambiaba de archivo y hacía lo que tenía que hacer. ¿Y cómo se da Emoticon? Bueno, ese sí tiene una historia. En ese momento yo tenía una computadora que hasta tenía un hoyo arriba en él, porque una vez yo puse una vela y la vela se... Entonces, Se derritió ahí. para colmo, una vez, justamente cuando los cuentos estaban ahí germinando, vino, tú sabes que esos subiones de luz, que se va la luz y después llega de repente y la cosa botó humo y de todo. Y ya yo estaba pariendo. Entonces, yo lo que hice fue que agarraba... ¿Y perdiste esos primeros Sí. textos? Yo no sé, yo tenía como una... Eso es una de las ventajas también de vivir en Michigan, que nunca se va la luz. Yo me acuerdo que al principio yo siempre estaba como el salto de la pulga, de que tengo que terminar rápido, y después me acuerdo, Estoy en Michigan. o para lavar la ropa, o para hacer cualquier cosa que se necesitaba electricidad, yo siempre andaba corriendo, hasta que como 2 años después, para que tú veas lo fuerte. Claro. Entonces con Emoticon, finalmente yo lo que hice fue, bueno, no tengo dinero para otra computadora, pero eso no me va a impedir seguir escribiendo. Y luego iba a un centro de internet que había en la Bolívar, y ahí yo pagaba por 1 hora y abría mi email y lo transcribía y de Te lo paso enviaba corregía como lo que correo. sea y me lo reenviaba y me lo reenviaba y me lo reenviaba. Y entonces después yo imprimí todo y corregí. Tú sabes que es un asunto de varias etapas, hablando del proceso creativo, Sí. varias etapas de corrección, de quitar, de poner. Y así lo logré finalmente. Ya aquí en este libro hay una mayor preocupación tuya por la forma y sobre todo por la creación de personajes, la elaboración de personajes. Es mucha la diferencia. ¿Qué sucedió en Aurora como escritora entre Fin de Mundo y este libro? ¿Qué lecturas te marcaron en esa época? ¿Qué visión tenías tú, digamos, del oficio que tal vez en esta primera etapa de In Miss Paradise no estaba tan, ¿verdad?, tan establecida como no tenías todavía todas las herramientas que muestras aquí ya? Y este es un libro de una escritora mucho más madura,
Eso es lo que se dueñas de su pretende, oficio. un poco de evolución a medida que... Sí, es cierto, tienes razón. O sea, las lecturas se hicieron más... menos como de lo espontáneo, sino más ya interesándome cómo escribe fulana o fulano de tal, escritores ya establecidos. ¿Qué escritores tú recuerdas más o menos digamos que te interesaban en ese momento? A mí me comenzó a interesar gente así como Roberto Bolaños, porque Invis pertenece mucho a una etapa cortázariana. Cómo Cortázar nos mostró como lo lúdico, cómo nos dio permiso para rejugar. Ese cuento de Invis Paradise tiene como una estructura así que... Sí. Diálogos intercalados. Sí, todo eso. Entonces, es que son tantas lecturas. Esa es una de las preguntas que yo me encuentro más difíciles de... Hablar de la lectura, sí. Bueno, Sí, eso es mucho y porque también... Es que los escritores también, digo, no sé si a ti te pasa como a mí, pero yo soy muy omnívoro, pero es una manera bonita de decirlo. En realidad uno lo que es desordenado. Yo soy muy desordenado, yo leo muchos libros al mismo tiempo. Claro, todo el mundo pasa por etapas, ¿verdad? En la que evidentemente es que hay un grupo de escritores, un escritor que te interesa mucho, pero uno termina siempre dejándolo atrás, surgen nuevos entusiasmos, nuevos escritores que te interesan, pero siempre hay escritores a los que uno vuelve. ¿Cuáles escritores Aurora Arias siempre regresa? Manuel Puig me encanta. Oh, Manuel Puig. Tú sabes una cosa, también cuando se hace esa pregunta, uno tiende como y muchas veces con cierta aire como de, tengo que mencionar a Borges. Sí. Pero a mí me parece súper interesante que tú precisamente no hayas mencionado a Borges, sino a Manuel Puig, que es un escritor de alguna manera tangencial en la literatura latinoamericana y en la misma literatura argentina, ¿no? Pero todo eso del cine, de la música, de las novelas, del folletín. Del folletín. Sí, y eso te iba a decir que sí, las lecturas de escritores establecidos son súper importantes, pero ¿dónde tú dejas esas lecturas? Yo recuerdo que mi generación de adolescentes tuvo una formación sentimental con Corín Tellado. Uh-huh. Sí. Y tú podrás decir es cursi, esto, lo otro. Sí, porque lo es. Pero esas lecturas influyen. Mira, todo es un buen material para tú crear la masa de tu obra. Sí. Todo te forma. Uh-huh. Lo que sí, yo me he vuelto más selectiva. Claro. Y yo respeto mucho mi cerebro. Sí. Sobre todo cuando uno llega a cierta edad, tú no puedes estar echándole al cerebro. No, de todo. Todo lo que aparece que no tenga como cierta calidad y claro. que tú veas como un rigor, que tú veas más allá de un ego tratando de lucírsela en un texto, tú veas como una pasión por crear, Puig precisamente es un escritor que demuestra exactamente eso que tú dices, ¿no? Todo puede ir en pos de la literatura, sí. ¿no? Y todo puede convertirse, todo aporta a la literatura. Sí. Y él integra la música, el cine, pero también esa oralidad de las mujeres sobre todo, ¿verdad? Y del mundo de los homosexuales y del también. Mundo, claro, por supuesto.
Sí, y sí, eso me encanta, realmente. ¿Por dónde era que iba tu pregunta? Manuel Puig, en ese momento, escritores a los que tú siempre vuelves. A mí no me interesa necesariamente que establezcamos una idea de canon ni de escritores como particularmente. Yo lo que sí quisiera es que tú abundaras un poco sobre cómo es tu día a día como escritora, de dónde partes. Tú escribes, por ejemplo, estos cuentos se escribieron todos al mismo tiempo, vas escribiendo un cuento a la vez. Bueno, al ¿Cómo mismo se da ese tiempo es proceso? imposible. ¿Tienes lectores? Todo eso. Sí, yo siempre he tenido esa suerte de tener uno, como le llaman, lector cero, Ujú. que son gente con criterio y que de alguna manera de antemano me han apoyado, prestándome libros, confiando en mi talento. Sí. Mira, uno tiende a veces a hablar mucho como de los inconvenientes, de las cortapisas que te ponen en el medio literario, de esa cosa de andar todo el mundo jalando para su lado, en vez de convocar de manera auténtica, no decir que vamos a agruparnos para después estar... pero yo he aprendido con los años a enfocarme en la gente que vale la pena enfocarse, la gente que te ha ayudado, que le importa lo que tú haces, que te valora. Estas, al fin de cuentas, son las personas en las que vale la pena poner tu energía. Entonces, mi proceso creativo ha cambiado mucho después que fui a Michigan, que emigré, por lo que te digo, he podido por fin ponerme un tiempo cada día. Yo escribo todos los días, a menos que suceda algo que tenga otra cosa, una diligencia o lo que sea. Ujú. Y suelo hacerlo de 2 de la tarde a 8 de la noche, con paradas técnicas, ¿verdad? Ujú, ujú. Tengo mis manías, Tus rituales. mis rituales. Por ejemplo, me gusta barrer antes de, y sobre todo barrer el espacio. Y siempre me surge, es como cuando uno está en la ducha, que le surgen cosas, me surgen. Y el acto de barrer es como... Sí. Hay un escritor dominicano que dice que fregar es algo Sí. que le fregar. surgen muchas ideas a uno cuando uno está fregando. Y yo creo que sí, ¿eh? Sí, No sé, a mí esos me- actos cotidianos. Sí, físicos de Físicos. previamente. Y además así se hace más placentero. Ujú. Por ejemplo, fregar o barrer. Corriges mucho. Sí, muchísimo. Sí. A veces yo misma me tengo que, como ya, suéltalo. Porque dicen que tanto arregló el diablo y yo trato de que eso no pase. Pero sí, yo corrijo, reescribo, pienso sobre lo que estoy escribiendo, me sueño con eso. Y es un vicio que te atrapa, que tiene fases, el antes, el durante y el después. Y que hay que saberle poner límites también. ¿Cómo se da la historia de publicación en esta editorial Corregidor, que es una editorial argentina que tiene esta colección de literatura caribeña que se llama Archipiélago Caribe y que te da a conocer, ¿no?, ya en Argentina? ¿Cómo ha sido recibida tu libro allí? Bueno, eso se dio sin yo esperarlo. Alguien me dijo una vez, tú tienes que ser más asertiva, ir en pos de... Y quizá tengas razón, pero eso fue una vez
yo estaba en un homenaje que le hicieron a Luis Rafael Sánchez, que es un escritor que admiro mucho. Y que ahora que tú lo dices, o sea, sus cuentos, sus novelas, también fueron como una referencia, un permiso. Luis Rafael Sánchez. Sí, de lo caribeño, de no... Porque en la etapa que yo crecí, yo veía que muchos escritores dominicanos hablaban mucho de París y del tranvía y de la noche parisina y no sé qué, y Europa, como mirando a Todavía otro miraban lado, mucho cuando Europa. aquí habían tantas cosas que podrían servir de inspiración. Y tú ves referencias así, ayudaba. Bueno, pero Claro, y además para tan no ser... cerca, ¿no? Puerto Rico. Sí. Están tan cerca de nosotros. Exacto. Entonces, Ana Lidia Vega, y entonces yo estaba ahí en ese homenaje y cuando voy llegando, me acuerdo René Grullón, me encontré al pasillo y me dijo, ay, Luis Rafael Sánchez quiere hablar contigo. Y yo, ¿qué? Porque yo no lo conocía personalmente. Sí, él anda preguntando que de dónde tú estabas. Entonces, yo vivía en Michigan, estaba aquí de visita. Cuando llego, lo veo, pero yo no me atreví como ir de fresca a acercarme, me quedé sentada entre unos estudiantes, me acuerdo. Y luego él vino donde mí y me dijo, mira, que me habló que la estudiosa que escribió el prólogo del libro, Gabriela Tineo, estaba detrás de mí y que le habló con él porque ella estudia la obra de él también, que si me veía, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo medio sorprendida, pero si él me lo estaba diciendo, tenía que creerle, ¿verdad? Claro. Entonces me dijo, dame tu contacto para yo decirle a ella. Yo solté eso después y luego, meses después, recibí la propuesta de la editorial de que querían reeditar el libro. Y ahí está. Hasta con una fotografía mía en la portada. ¿Esta fotografía es tuya? Sí. Sí, a mí me gusta mucho la fotografía. Yo pienso que es un complemento de mí como observadora del mundo, tú sabes. El libro se publicó primero en Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Se hizo una edición en Puerto Rico. ¿Esa edición es la misma que se publica en Argentina o una edición corregida? ¿O hay alguna diferencia entre este libro y el que se publicó está en el Puerto prólogo, Rico? que no está en el de Puerto Rico, y también el orden de los cuentos. Ellos me dijeron, queremos cambiarlo. Yo no tuve ningún problema con eso, pero los textos son los mismos. Sí. ¿Cómo ha sido la recepción del libro en Argentina? Mira, para mí eso fue como una expansión, ir más allá de lo conocido. Claro. Porque el Cono Sur, aparte de la distancia, o sea, Argentina es un país que tiene una tradición bastante sólida y que ha procreado unos escritores que han tenido un impacto mundialmente. Sí. Entonces, la recepción ha sido buena. Yo estuve allá presentándolo. Eso para mí fue muy importante. Estar ahí. En Buenos Aires, ¿no? Sí. Yo pienso que los escritores, de manera orgánica, somos como abrecaminos. No es como una cosa que yo me voy a sentar a escribir este libro para que me lo publiquen en Argentina. Es ocuparte de que tu libro de alguna manera camine solo. Son como hijos. Claro. Y tú tienes que tratar de que tu hijo, una vez que tú le diste
lo que le tenías que dar, continúe trazándose su propio camino. Sí. Claro. Aurora, no vamos a irnos sin Ya, que se nos acabó. digas en qué estás trabajando en este momento. Sé que, bueno, estás trabajando en un proyecto, yo no quiero hablar de él porque quisiera que tú hablaras de él. Yo voy a publicar próximamente mi primera novela. No es mi primera novela de manera oficial porque tengo 2 novelas más engavetadas. Pero esta la voy a publicar. Y quizá las otras también. Hay una de ciencia ficción, hay otra que yo me salgo de la ciudad y me voy al campo. Por lo que te digo, o sea, la libertad es la materia prima del artista, del creador, del oficio. Del oficio, sí. Es la libertad. Nadie que me venga a decir que no, que ahora tú no puedes escribir novela porque Ya hay título. O temas. Sí, hay título. Sí, podrías regalarle ese título a La Yola Borracha. En exclusiva. En exclusiva para La Yola Borracha. Título de la primera novela de Aurora Arias. Sí, se titula Vida verdadera en el Caribe. Vida verdadera en el Caribe. ¿Tiene fecha más o menos de publicación o de Este salida, año. ¿no? Este año estaría saliendo. Estarías aquí presentándola, ¿no? Supongo. ¿Debería? Sí. Si te dejan, ¿verdad? Si me dejan, sí. No, si me dejan. No, yo me siento ya bastante libre. Sí. Sí, la libertad yo aprendí que te la creas tú, no esperes como que ni el Ministerio de Cultura, ni no sé qué, ni aquí, Claro. ni allá, ni siquiera el feminismo, nada. Te la tienes que dar tú mismo. Sí, y un escritor o una escritora que esté sujeta por ejemplo, bueno, dejémoslo ahí. No, pero bueno, yo creo que tus libros sin duda ya hablan por ti. No estamos hablando de una escritora primeriza, estamos hablando de una escritora consolidada, que ya se ha ganado un sitial en la literatura dominicana, que tiene un nombre. Consolidada. Sí, yo creo que sí, independientemente de Es que eso es como tal vez de la recepción que tengan. un que bloque tengan de aquí. mármol. No, para nada. Si apenas ahora vas a publicar tu primera novela, ¿no? Sí. Pero quiero decir que ese asunto de la libertad de la que hablas, a mí me parece que tiene mucho que ver con desvincular la validación que uno se da a uno mismo del exterior. Y sobre todo en un medio como el dominicano, que no suele muchas veces validar a los y a las escritoras. No, y poniendo noveles, ¿no? como demasiado moldes. Aquí, la misma Chiqui Vicioso, por ejemplo, que publicó su primera novela hace poco, pues se quejaba, ¿no?, de la recepción que había tenido y de la crítica que había tenido. En cierta medida, pues tenía ya razón, porque daba cuenta de que no se había entendido muy bien la novela en el contexto literario dominicano, y sin embargo la novela, bueno, ya creo que la presentó este año en Portugal. Sí, Sí, exacto. se va a traducir. Y seguirá su y seguirá su camino y su andadura, ¿verdad? Como debe Que ser. es así. Sí. Entonces, tú no te puedes ni automarginar, ni... Claro. Yo te lo decía el otro día en Sí, el parquecito. Sí. Ni sufrir de que porque un crítico... No. Haz lo que tengas que hacer y ya. Lo tienes que hacer como quieras. Claro. Además hay un imperativo de uno mismo. Exacto. Es lo que tú decías ahorita. Sí. Cuando hay que Esa escribir, hay que pulsión. escribir. O sea,
Esa pulsión Independientemente que a de veces todo. me asusta porque a veces no sé de qué seré capaz si me lo... Estamos en la Yola Borracha de Bau Radio. Hoy hemos conversado con Aurora Arias, autora dominicana, poeta, escritora. Una gratísima conversación. Yo quisiera de verdad darte las gracias por permitirnos conocerte un poco más, conocer sobre tu proceso creativo. Podemos seguir fuera de aquí. Sí, vamos a seguir fuera de aquí y ojalá este no sea de hecho el único programa, porque quisiera comprometerte para sí. otro programa. Sí. Cuando la yo creo novela que nos esté faltan publicada. muchos temas que tratar contigo. Yo quería hablar un poco sobre la situación de la literatura dominicana, cómo tú la veías en este momento, cómo tú ves el medio literario qué bueno ahora. que me pones ese tema. Yo estoy fascinada con lo que está pasando. Si lo comparo con otros momentos de más sequía, hubo momentos de sequía aquí literaria. Sí. Mi hermano José me recibió, que se lo agradezco mucho, porque yo le decía, yo quiero ver lo que se está haciendo. Me recibió con una loma de libros, muchas mujeres escribiendo. Y escribiendo bueno. Sí, y narrativa. Sí. Ya no solamente Y entonces, de verdad, no puedo decir... Claro, José tiene un criterio bastante bueno. Y la selección que él hizo, o sea... Sí, es un momento muy efervescente, donde sí, se está escribiendo mucho. Hay un incipiente movimiento editorial, aunque aún todavía muy pequeño y muy frágil, pero está ahí. Pero está ahí. Tú sabes, está ahí. Recientemente, por ejemplo, estuvo aquí y publicó su segundo libro de cuentos, una narradora muy joven, se llama Nadia Lugo. Nadia Lugo, yo te la recomendé. Sí. Bueno, Elizabeth Villamán, Isis Aquino. Isis Aquino. O sea, yo no quisiera, mencionar, porque a uno siempre se le olvida. A mí se me olvida mucho nombre, no quiero que nadie se... Priscila. Sí, Priscila Velázquez, una novela... La cuna del escorpión. La cuna del escorpión. Sí. Tremenda novela. Sí, no, yo estoy... Es como si me llevara a un restaurante de comida suculenta. Sí. Sí. Yo creo que es un gran momento. Que es un gran momento, como nunca yo lo había visto. Influye mucho que nos hemos abierto más. En mi época era la insularidad, no podemos salir de la insularidad. Y todo esto del internet. Me resulta como tan extraño eso. Por tu edad, te resulta extraño. Es que ya nadie habla de la insularidad. No, para nada. Eso era todo un tema. Nadie habla. Pero era como una cárcel. O por lo menos yo lo sentía así. Como ahí entonces estamos atrapados, rodeados de agua por todas partes. y ya, o sea... No, para nada. Pero ya no. No, ya no. Yo creo que tu generación es muy privilegiada en ese sentido. Puede ser. Todavía tiene muchas trabas. Hay muchas trabas. No han desaparecido. Recientemente hablábamos aquí del problema de siempre hemos hablado del problema de la distribución, del problema de la edición. De que tenemos, por ejemplo, gente que imprime libros, pero no editores literarios que trabajen contigo un texto, que te lleven de la mano. Y el hecho de que eso haya sido así tanto tiempo, ha creado una situación, es la siguiente. Nadie quiere que lo corrijan. Yo no sé qué tanto eso está, pero yo recuerdo que algunos escritores me decían, lee mi texto, y me acuerdo uno que me dijo, y acaba con él si tienes que acabarlo. Bueno, pues yo cogí mi tiempo para eso y me puse como dentro de ¿verdad? De lo que yo consideraba, porque tampoco es obligado que sugerencia que yo te haga y eso. Cuando vio como, pero...
o sea, estamos esperando que nos digan que, Eso ha ¡ay, cambiado qué mucho. bonito! De hecho, mira, Nadia comentaba aquí que precisamente un crítico iba a escribir una reseña de su libro. Bueno, escribió una reseña de su libro, pero le dice al editor, mira, yo no voy a decir solamente cosas buenas del libro. Y ella precisamente dice, no, pero claro, Ay, sí, a así es diferencia que de se años aprende. anteriores, tal vez, la crítica ya no, digamos, no hay una centralidad en torno a, a la crítica. Los escritores recientes dominicanos están muy, yo diría que no es que les da igual, pero sí hay una fortaleza distinta, ¿no? Hay una fortaleza Han distinta. echado como Sí, una un poco segunda sí, piel. sí. También es una cosa generacional de no hay tanta preocupación por esto, sobre todo por la academia o por lo que diga Para la decirte la academia, verdad, a la mí nunca me ha crítica. preocupado Hay un movimiento también muy la independiente, ¿no? Desde editoras, pequeñas editoras independientes, pero también escritores que ya no forman grupos, como tal vez en años anteriores, ¿no? Y por lo tanto... ¿Pero qué tipo de grupos? ¿Como capillas? Sí, este tipo de asunto generacional Los o que, 80. sí, o que de alguna manera había que darte la validación por la generación anterior, sino que ya no es necesario, no se necesita, ¿no? Es como decíamos eso de la libertad. Esa validación yo creo que ya se la da uno y te la dan, bueno, te la dan tus pares, te la dan los lectores, pero no hay esa... Tan rígido. Sí, esa rigidez de... Porque realmente es muy enriquecedor cuando tú tienes un grupo de personas que hacen lo mismo que tú y tú puedes tener la confianza de leer su texto y decirle las debilidades, la fortaleza y viceversa. Yo tuve ese privilegio con algunas de esas mujeres que yo conocí en la época del segundo círculo de poetas, que todavía somos amigas, y que aunque una vive en Connecticut, otra vive en Nueva York, yo en Michigan, pero por Zoom hablamos mucho de eso, porque ya hemos trascendido por un asunto de edad, que la crianza, no, primero los novios, los hombres, los maridos, el amor y la cosa. Después los hijos, después trabajo, cosas. Ya podemos hablar de eso, de nuestra vocación, de nuestros textos. Ya pasó todo ese vendaval, Sí. los divorcios. Y mira, precisamente son las mujeres las que llevan la voz cantante en la narrativa actual dominicana. Cuando tú haces, yo estuve participando en un festival de escritura dominicana que organiza precisamente una mujer, Rosagna Marte, que mando un gran saludo de Cuenta RD. Yo la sigo en Instagram. Y ella me pidió un recuento de escritores recientes y realmente la inmensa mayoría son mujeres, narradoras, jóvenes, muchas de menos de 30 años, otras de 30 y pico de años, pero muy independientes de todo el sistema, ¿verdad?, de presentación del escritor en sociedad y todo eso, mujeres que escriben, que publican en internet, sobre todo mucho, que publican, que mandan a concursos. Elizabeth Villamán es otro nombre que yo siempre menciono porque es una gran trabajadora Sí, tú me la mencionaste. Sí, es una escritora muy comprometida, ¿no? Publicó un libro de cuentos que se llama Las Islas Rotas, ganó una beca para irse a España durante un tiempo, a una residencia. En fin, han ocupado y ocupan hoy por hoy, yo creo que el primerísimo lugar sin pedir permiso a nadie. Sí. Y yo creo que escritoras como tú, como Rita Indiana, como Chiqui Vicioso, de alguna manera son las responsables de ese lugar en que tiene la literatura dominicana hoy, porque ustedes también en su momento estuvieron y están siempre manifestándose a través
de su literatura, Sí. ¿verdad? Manifestando esa independencia y esa libertad creativa. Y es muy bueno haber tenido referentes como Chiqui. Claro. Y tú puedes decir, y la actitud de Chiqui, Ujú, ujú. que no le para bola. Estábamos en la Yola Borracha. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, Estuvimos Emilio. aquí con Aurora Arias. Aurora, no tengo cómo agradecerte esta oportunidad de poder entrevistarte, de poder conversar contigo sobre tu obra. Bueno, Gracias a ti. agradecido. De verdad que sí. Y seguiremos hablando porque esto es un tema hasta la muerte. Claro, una conversación infinita. Sí, exactamente. Es así. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto ha sido La Yola Borracha de BAU Radio, un podcast de literatura que hacemos para BAU, donde conversamos sobre escritores dominicanos y con escritores dominicanos y para los escritores dominicanos. Ojalá que nos sigan y suscríbanse a nuestro canal y a nuestra oferta cultural, que mucha falta que nos hace. Así es. Bao Media Group. Podcast. Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM. Un corito no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.